Nunca olvidaré esa tarde. Llegué del trabajo sin avisar, con la camisa empapada de sudor y las manos oliendo a hierro y solvente. Quería sorprender a mi esposa con una cena sencilla, como hacíamos antes. Pero apenas crucé la puerta, algo se quebró en el aire. El silencio era distinto, pesado, hasta que escuché un sollozo ahogado. Venía de la cocina. Di unos pasos y la vi. Rosa, con los ojos rojos, limpiando el mismo plato una y otra vez. Supe que no era por cansancio. Algo dentro de mí se tensó, pero no dije nada. Al fondo, se oían risas. Risas jóvenes, confiadas, de esas que no saben lo que cuesta ganarse un peso. Me acerqué despacio. En la mesa del comedor, mi hijo Luis levantaba una copa de tequila junto a su esposa Camila. Ella reía como si la casa fuera suya, moviendo los brazos, contando chismes. Luis brindaba. Por la libertad, por los nuevos comienzos y por no depender de nadie. Las palabras me atravesaron como un clavo. El tequila que bebían no era cualquiera, era mi botella, la que yo mismo había comprado hace más de 20 años, cuando me ascendieron en la fábrica. Nunca la abrí. La guardé como un recordatorio de sacrificio. Decía que la destaparía el día en que mi familia viviera en paz. Esa botella brillaba ahora sobre la mesa, abierta, medio vacía. Respiré hondo. No dije una palabra. Me quedé quieto, observando. Mi esposa me miró, pálida, y quiso hablar, pero levanté la mano. Un gesto leve, de calma. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Ernesto Valdés, tengo 67 años, y toda mi vida la pasé entre el ruido de los motores y el olor a aceite. Soy mecánico, de esos que arreglan más con el oído que con la vista. 40 años trabajando en el mismo taller en Guadalajara, sin faltar un solo lunes, sin rechazar un solo encargo. Con mis manos pagué la escuela de mi hijo, las medicinas de mi madre y hasta la luna de miel de Luis y Camila. Nunca tuve mucho, pero lo que tuve lo gané con esfuerzo. Siempre pensé que un padre debía dar ejemplo en silencio. Por eso, cuando los demás hablaban de herencias o terrenos, yo hablaba de dignidad. Pero esa tarde, viendo esa botella abierta y la mirada ausente de mi hijo, entendí que algo en mi familia se había roto sin remedio. Luis me vio en la puerta y, con una sonrisa entre burlona y nerviosa, dijo: «Papá, no te oímos llegar. Siéntate, tómate algo». Camila añadió: «Sí, don Ernesto, sírvase. Hay tequila del bueno». Miré la botella y respondí despacio: «Sí, del bueno». Me senté sin quitarles la vista de encima. Ellos siguieron hablando de sus planes, del viaje que harían, de la nueva oportunidad que habían recibido. Yo no pregunté de qué hablaban. A veces el silencio revela más que las palabras. Rosa, mi esposa, apenas respiraba. Tenía las manos temblando. Me sirvió un plato de frijoles que no probé. El reloj de pared marcaba las 7:30 cuando Luis, sin siquiera mirarme, dijo: «Papá, mañana vendrá el notario. Vamos a poner la casa a nuestro nombre, ya sabes, para que no haya problemas después». Mi mano se detuvo en el aire. El aire se volvió hielo. No contesté. Solo observé cómo el reflejo de la lámpara bailaba dentro de la botella. Luis bebió un trago más y rió. Camila lo abrazó por la espalda. Y Rosa empezó a llorar de nuevo, esta vez sin esconderlo. Terminé de levantarme, calmado, con una frase que salió tan natural que incluso a mí me sorprendió. Entonces, mañana será un día interesante. Esa noche dormí poco. La casa entera olía a tequila y a traición. Antes de apagar la luz abrí el viejo cajón del buró. Ahí, entre facturas y herramientas, estaba mi cuaderno de notas. Hojas amarillas, escritura firme. En la última página escribí: «Cuando la sangre olvida el respeto, el silencio se vuelve la única respuesta posible». Y abajo, dibujé un pequeño círculo, como una copa vista desde arriba. No era casualidad, era una promesa. El sol apenas despuntaba cuando abrí los ojos. No había dormido más de 2 horas, pero no me sentía cansado. A veces el cuerpo se acostumbra al peso del desengaño. Caminé hasta la cocina, preparé café sin hacer ruido y esperé. La casa todavía olía a alcohol y carne asada. En el fregadero, los platos apilados parecían testigos de un crimen doméstico. Mientras el agua hervía, saqué mi cuaderno.
Lo abrí en una página vieja de hace 15 años, donde había escrito una lista. Metas antes de los 70. La última decía, dejarle algo a Luis, pero enseñarle a merecerlo. Sonreí con tristeza. A veces uno no cumple sus metas, porque la vida enseña que no todos saben recibir lo que se les da. A las 9 en punto, escuché el ruido de un coche. No era el notario aún, era Camila, que bajó apurada, con el celular en la mano y gafas oscuras para ocultar la resaca. Me miró sin saludar. «Buenos días, don Ernesto», murmuró. «Buenos», respondí, sin apartar la vista del café. Pasó de largo, abriendo las ventanas y hablando por teléfono. Decía algo de documentos y la firma de esta mañana. Me quedé inmóvil. Cada palabra suya era una confirmación. Ellos de verdad pensaban hacerlo. A las 10 llegó Luis. Traía una camisa nueva, planchada, y ese olor a colonia cara que no combina con quien creció oliendo a gasolina. «¿Ya listo, papá? Hoy firmamos todo. El notario viene al mediodía». Levanté la vista. «Tranquilo. ¿Firmamos qué exactamente?» Él rió, incómodo. «Nada malo, viejo. Es un trámite, ya te expliqué. Es mejor que la casa quede a nombre de la familia». «Ah», dije. «¿Y quién decide quién es la familia?» No supo qué contestar. Camila intervino, desde la sala. «Don Ernesto, no se lo tome mal. Usted va a seguir aquí. Solo queremos evitar problemas legales. Usted sabe cómo son los bancos». «Sí», respondí. «Sé cómo son los bancos, y también sé cómo son las personas cuando huelen el dinero». El silencio se hizo espeso. Luis fingió reír y cambió de tema, pero Camila se tensó. Por primera vez, noté algo en su mirada. Miedo. Tal vez intuía que yo sabía más de lo que aparentaba. A las 11:30 llegó el notario. Un hombre mayor, de traje beige, con una voz grave que sonaba a experiencia. Se llamaba don Manuel Ortega, y lo conocía desde hacía décadas. Cuando me vio en la puerta, levantó las cejas y dijo: «Ernesto, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien?» «Todo bien, Manuel. Me alegra verte». Luis se adelantó rápido. «Don Manuel, pase, por favor. Mi padre ya está enterado de todo». El notario me miró con una mezcla de respeto y confusión, como si esperara una señal mía. Nos sentamos los cuatro en la mesa, la misma donde, la noche anterior, habían brindado. La botella seguía allí, vacía, como un cadáver de cristal entre papeles. Don Manuel abrió la carpeta. «Aquí está la escritura. Solo falta la firma del señor Valdés para el traspaso». Luis asintió y me extendió la pluma. «Papá, solo firma. No hay nada que pensar». Tomé la pluma. La giré entre los dedos. El sonido del metal contra la mesa fue lo único que se escuchó. «Luis», dije despacio, «¿recuerdas cuando cumpliste 12 años y me pediste la bicicleta azul?» Él frunció el ceño. «Sí, claro. Te la compré a crédito. Tardé 8 meses en pagarla. Cada noche anotaba en mi cuaderno lo que debía. Y tú nunca la cuidaste». «Papá, ¿qué tiene que ver eso?» «Todo». Dejé la pluma en la mesa, porque desde entonces supe que hay cosas que uno puede comprar, pero no regalar. Camila murmuró algo entre dientes. Luis se levantó de golpe. «¿Otra vez tus sermones? Solo firma». Don Manuel cerró la carpeta con calma. «Joven», dijo, «las escrituras no se firman con gritos». Luis respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y se fue hacia el patio. Camila lo siguió. El notario me miró, entendiendo. «¿Quieres que haga lo de siempre?» «Sí», respondí. Sacó un segundo documento de su maletín, más discreto, con una hoja azul arriba. Lo firmé en silencio. Cuando Luis volvió, creyó que todo estaba resuelto. «¿Ya firmaste?» «Sí», dije sonriendo. «Ya todo está arreglado». No preguntó más. Pensó que había ganado. Y eso fue mi primera victoria. Esa tarde, cuando todos se fueron, quedé solo en la casa. El aire olía a sal y a papel recién firmado. Tomé la vieja botella vacía y la lavé con cuidado. La dejé secar al sol, boca abajo, y escribí en mi cuaderno: «Hoy comenzó el inventario de lo perdido y de lo que aún me pertenece». Cerré la libreta y la guardé en el mismo cajón donde dormía mi reloj. En el silencio de la tarde, una idea empezó a formarse, lenta, serena. El respeto no se exige, se construye, y a veces
Se recupera con la misma calma con la que se pierde. Esa noche la casa volvió a llenarse de ruido. Risas, música y el olor del carbón encendido. Luis asaba carne en el patio como si celebrara una victoria. Camila decoraba la mesa con flores y luces, sacando fotos para subir a las redes. Desde mi cuarto, escuchaba sus voces mezcladas con el viento. Cada carcajada era un clavo más en la tapa del respeto. No me molestaba el ruido. Me molestaba el eco de lo que ya sabía. Celebraban un triunfo que nunca tendrían. Me asomé por la ventana. Luis alzó su copa y gritó: «A mi padre, por fin libre de preocupaciones, y a nosotros, los nuevos dueños de esta casa». Los invitados aplaudieron. Algunos ni me conocían. Eran amigos del trabajo de Camila, primos lejanos que aparecieron solo cuando olieron el asado. Yo observé en silencio. La luna caía sobre el jardín, y en el reflejo del vidrio pude verme distinto. No como un hombre derrotado, sino como alguien que empieza a entender su papel en la historia. A las 11, la casa quedó vacía. Luis, borracho, dejó su chaqueta tirada en el sofá. Camila recogía los platos con torpeza. Yo entré al comedor y vi la botella vacía, esa vieja compañera de mis años de sacrificio. La tomé con cuidado. En la base, grabadas casi imperceptibles, estaban mis iniciales: EB. Sonreí. Nadie lo había notado, ni siquiera Luis. Llevé la botella al taller del fondo. Encendí la lámpara y la puse sobre la mesa. El vidrio aún conservaba el calor del día. Saqué de un cajón un pequeño papel doblado, una copia certificada de la firma del documento original. Era mi seguro silencioso, el fruto de la conversación con don Manuel. Me quedé mirándolo, pensando en todo lo que esa casa representaba. 4 décadas de trabajo, cada ladrillo pagado con jornadas dobles, y ahora, ocupada por gente que ni siquiera me miraba a los ojos. Pero el respeto no se exige a gritos, se recupera con actos, y mi acto empezaría esa misma noche. A la mañana siguiente, Luis se levantó tarde. Me encontró preparando café como siempre. «¿Qué tal dormiste, papá?», preguntó, con una sonrisa de suficiencia. «Como los hombres que ya no deben nada a nadie», respondí. Camila entró detrás de él revisando el celular. «Don Ernesto, ya pedí cita con el decorador. Vamos a cambiar algunas cosas del interior, usted sabe, darle un aire más moderno». «Claro», dije. «Solo cuiden las paredes. Tienen historia». Ella rió. «Sí, historia antigua». En ese momento entró Rosa, mi esposa, con una expresión rara. Llevaba en la mano un sobre cerrado. «Luis, esto llegó hace un rato. Es del banco». «Dámelo», dijo él, sin sospechar nada. Lo abrió, y su sonrisa se congeló. Camila se asomó por encima del hombro. «¿Qué pasa?». Luis palideció. «Dice que la cuenta de la casa fue transferida a nombre de una fundación». «¿Qué fundación?». «Fundación Valdés para obreros retirados». «¿Qué demonios es esto?». Yo me serví un café. «Una pequeña organización que creé hace años», dije, «para ayudar a los mecánicos que se quedaron sin pensión». Luis me miró, incrédulo. «¿Y pusiste la casa a nombre de eso?». «No», respondí. «La casa siempre estuvo a nombre de eso. Solo olvidaste leer la letra pequeña». El silencio se volvió denso. Camila intentó sonreír. «Debe ser un error del banco». «Sí», añadí. «Ellos cometen muchos errores, especialmente cuando uno les da instrucciones nuevas». Luis golpeó la mesa. «No puedes hacer esto, papá. Nos humillas frente a todos». «No los humillo», dije con calma. «Solo les devuelvo la verdad». Rosa, desde la puerta, empezó a llorar otra vez. Yo le hice una seña para que no hablara. No quería que esto se convirtiera en una pelea. Quería que fuera una lección. Luis apretó los puños. «¿Sabes qué? No pienso discutir contigo. La casa es mía. ¿Firmaste los papeles ayer?». «Sí», respondí. «Firmé los papeles». Tomé la copia de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. «Pero no los que crees». Camila se acercó y leyó el encabezado. «Contrato de cesión de derechos a la Fundación Valdés». Sus labios temblaron. Luis me miró con una mezcla de furia y miedo. «¿Qué hiciste?». «Nada», dije. «Solo aseguré que cuando yo ya no esté, esta casa siga sirviendo para algo más que fiestas y ego». Se hizo un silencio largo. Camila se dio la vuelta buscando el apoyo de Rosa, pero ella solo bajó la cabeza. Luis salió al jardín, murmurando insultos que el viento se llevó.
Yo recogí la botella vacía de la mesa. ¿Sabes, Rosa?, dije en voz baja. Este vidrio aún puede llenarse otra vez. Solo hay que saber con qué. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire dentro de la casa era mío otra vez. Esa noche escribí en mi cuaderno: el respeto no se pierde en un día, se gasta poco a poco, pero basta un acto justo para recuperarlo todo. Apagué la luz y dejé el cuaderno abierto sobre la mesa, junto a la botella vacía. Dos testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Porque lo que Luis y Camila aún no sabían era que la casa era solo una parte del plan. Lo que había dentro de esa botella, eso sí, cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció densa, como si el aire mismo sospechara que algo se había roto. El mar estaba inquieto y el viento golpeaba las ventanas de la sala, donde las risas habían muerto. Luis pasó toda la noche dando vueltas por la casa, llamando a amigos, al banco, al notario. Nadie le daba la respuesta que quería. Solo escuchaba la misma frase: la propiedad está a nombre de la Fundación Valdés, registrada hace más de 10 años. Yo, mientras tanto, estaba en el taller, limpiando herramientas que ya ni usaba. No necesitaba hacer nada. El ruido lo hacía él, con su propio desespero. A veces la justicia no grita, solo espera. A eso de las 9, Rosa entró despacio. Ernesto, lleva toda la mañana gritando. Dice que vendrá el notario para aclararlo. Que venga, respondí. Las verdades no temen visitas. Una hora después, llegó don Manuel, el notario. Traía el mismo traje beige, un poco más arrugado que el día anterior, y esa mirada de quien ya sabe a qué viene. Luis lo recibió en el patio, alterado. Don Manuel, usted me engañó. Mi padre no sabía lo que firmaba. El notario lo observó con calma. Joven, su padre leyó cada línea. Incluso añadió una cláusula de su puño y letra. Luis se quedó helado. ¿Qué cláusula? Don Manuel lo miró directo a los ojos. Una muy sencilla. Mientras Ernesto Valdés viva, nadie podrá ocupar la propiedad sin su consentimiento escrito. Camila, que escuchaba desde la puerta, soltó un grito ahogado. ¿Qué significa eso? Que esta casa, respondió el notario, sigue siendo de él. Luis se giró hacia mí, furioso. ¿Por qué haces esto, papá? ¿Para qué tanta humillación? No te humillo, hijo, dije con voz serena. Te enseño a medir el peso de tus palabras. Fuiste tú quien dijo que esta casa sería tuya cuando yo muriera. Pues bien, aún estoy aquí. El notario bajó la mirada, incómodo, y se marchó. Camila corrió tras Luis, que salió al jardín dando portazos. Yo me quedé solo, otra vez. Miré la botella vacía sobre la mesa del taller. El vidrio brillaba bajo la luz de la mañana, casi como si respirara. La levanté y noté algo extraño. En la base, entre mis iniciales grabadas, había una línea fina, apenas visible, una grieta interna, como una vena atrapada en el cristal. Nunca la había visto antes. Tomé una pequeña linterna y la apunté al fondo. Ahí estaba, un pequeño tubo metálico dentro del vidrio, sellado. El corazón me dio un vuelco. No era casualidad. Recordé aquel día, hace 20 años, cuando mandé hacer la botella en el taller de un amigo vidriero. Yo le pedí un favor especial. Deja dentro un compartimento, algo que solo se vea con la luz correcta. En ese entonces, lo hice por capricho. Ahora, ese capricho se había convertido en mi carta final. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Luis regresó. Venía solo, con el rostro cansado y los ojos rojos. Papá, dijo, no quiero pelear. Solo quiero entender. ¿Por qué me haces esto? No te hago nada, hijo, me defiendo. ¿De quién? De la ingratitud. Me miró con una mezcla de culpa y rabia. Yo solo quería que las cosas fueran más fáciles. Para ti, respondí. Nunca pensaste en los demás. Se sentó frente a mí, derrotado. El silencio duró largos segundos, hasta que vio la botella en mis manos. ¿Por qué sigues guardando eso? Está vacía. Porque no lo está. ¿Cómo? Encendí la linterna y le mostré el pequeño tubo dentro del vidrio. ¿Ves eso? Él frunció el ceño. ¿Qué es? Un testigo, una copia sellada del contrato de la casa y de una cuenta bancaria que abrí hace años. Todo lo que trabajé está ahí, pero no para ti, para la fundación. Luis se llevó las manos al rostro. No puede ser. Lo es.
Camila entró en ese momento, escuchando lo último. ¿Una cuenta? ¿Con dinero? La miré sin expresión. Sí, dinero que ustedes nunca podrán tocar. Ella dio un paso adelante. Eso no es justo. Lo justo, dije, es que un hijo cuide a sus padres, no que los expulse de su propia mesa. Luis rompió a llorar. No lo había visto llorar desde que era niño. Por un momento, quise ponerle la mano en el hombro, pero la retiré. A veces, el consuelo se convierte en premio, y él aún no lo merecía. Esa noche, Rosa y yo cenamos solos. El aire era distinto. Por primera vez en años, el sonido del mar no me dolía. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno. Dentro del vidrio guardé pruebas no por venganza, sino por memoria, para que algún día entienda que el amor, cuando se desprecia, se vuelve espejo. Cerré el cuaderno y lo dejé junto a la botella, en la repisa. El viento golpeó las cortinas, y aunque la casa parecía tranquila, sabía que lo peor aún no había pasado, porque al día siguiente, Camila haría algo que pondría a prueba todo lo que yo había planeado. El amanecer trajo silencio. Ni el mar sonaba igual. Camila no había dormido. Se escuchaban sus pasos furiosos por la casa, el ruido del teléfono, los mensajes que enviaba con tono autoritario. Luis, en cambio, permanecía encerrado en su cuarto, apagado, como si el peso de la noche anterior le hubiera doblado el alma. Yo preparé café, el mismo ritual de siempre. La rutina tiene ese poder. Convierte el caos en algo soportable. Mientras el vapor subía, tomé del cajón la llave dorada que guardaba desde hacía años. Era pequeña, de cobre viejo, con las iniciales EB grabadas en la cabeza. La coloqué sobre la mesa, justo al lado de la botella vacía. No por casualidad, sabía que Camila la vería, y que la curiosidad sería su perdición. A las 8, apareció en la cocina con los ojos hinchados. «Buenos días», murmuró con una voz falsa, empalagosa. «Buenos», respondí sin mirarla. Tomó una taza, pero en vez de café sirvió veneno con palabras. «Luis está destrozado, don Ernesto. Dice que usted lo odia». «No lo odio, lo educo», pero llegó tarde para escuchar. Camila apoyó la taza con fuerza. «¿Sabe? A veces los padres no entienden que los hijos también necesitan vivir. Él solo quería ayudar». «¿Ayudar? ¿A quién? ¿A sí mismo?» Ella me sostuvo la mirada, desafiante. «Usted cree que lo sabe todo, pero en esta casa la gente empieza a cansarse de su control». Miró hacia la mesa. Sus ojos se detuvieron en la llave. No preguntó, pero supe que ya la había notado. Al mediodía, Rosa salió al mercado. Luis seguía encerrado. Camila aprovechó. La vi pasar frente al taller varias veces, hasta que finalmente entró. «Don Ernesto», dijo, fingiendo amabilidad, «necesito un favor. ¿Puedo usar el teléfono del taller? El mío no tiene señal». «Claro», respondí, sin apartar la vista del periódico. Mientras fingía llamar, su mano se deslizó discretamente hacia la mesa. La llave desapareció. Sonreí. La paciencia es un arte, y yo lo dominaba desde mucho antes de que ella naciera. Esperé media hora. Luego la vi cruzar el jardín, apurada, directo hacia el cuarto del sótano, ese que casi nunca se abría. Allí guardaba cajas con herramientas viejas y documentos de la fundación. La puerta se cerró tras ella. 5 minutos después, un grito. No de miedo, sino de sorpresa. Bajé despacio. La encontré con la llave aún en la mano, observando una pequeña caja metálica sobre la mesa del sótano. «¿Buscabas esto?» Camila se giró temblando. «Yo escuché ruidos. Pensé que alguien había entrado». «Claro, y por eso abriste una caja cerrada con llave». Intentó reír, nerviosa. No sabía que era suya. «Camila», dije acercándome, «esa llave no abre dinero, abre recuerdos». Se quedó callada. Yo abrí la caja delante de ella. Dentro había fotografías, recibos antiguos y una carpeta azul. En la primera foto, Rosa y yo jóvenes, sosteniendo a Luis de bebé. En la segunda, Luis con su diploma de primaria. En la tercera, una vieja casa derrumbada en el pueblo donde nací. Camila frunció el ceño. ¿Y esto? Saqué un papel doblado. Una carta escrita por mí hace 30 años. La leí en voz alta. Para mi hijo Luis, si algún día el dinero te ciega, recuerda que naciste en una casa sin techo, pero con amor. Si olvidas de dónde vienes,
perderás quién eres. Y si alguien te hace creer que el valor está en los bienes, cuida tu alma, porque estará en venta. Camila bajó la cabeza. No tenía idea. No, respondí. Nunca te interesó tenerla. Guardé la carta y cerré la caja. Ahora ya sabes lo que esa llave abre. Espero que te sirva más que el dinero que buscabas. Esa tarde, Luis bajó del cuarto. Tenía la mirada apagada, pero algo en su voz era distinto. Papá, Camila me contó lo de la carta. No sabía que la tenías. Hay muchas cosas que no sabes de mí, hijo, porque nunca preguntaste. Se sentó frente a mí. No quiero pelear más. Solo quiero entender qué hiciste con la casa, con todo. Nada fuera de la ley. Solo lo puse donde el ego no pueda tocarlo. Luis suspiró. Camila dice que eso no es justo. Camila dice muchas cosas, respondí. Pero dime tú, ¿crees que es justo que tus padres sean tratados como sirvientes en su propia casa? No contestó. El silencio fue su respuesta. Esa noche, mientras la luna subía, escuché un auto arrancar. Me asomé a la ventana y vi a Camila, sola, marchándose con maletas en el asiento trasero. Luis estaba en el jardín, quieto, mirando al mar. No dije nada. Solo observé cómo el viento se llevaba lo que quedaba de su soberbia. Entré al taller y guardé la llave en el bolsillo. Luego escribí en mi cuaderno: el respeto no se gana con ruido, sino con actos. Hoy, una puerta se cerró y otra, más importante, se abrió. Apagué la lámpara, dejé la botella en su sitio y respiré profundo. Afuera, el mar seguía rugiendo, pero ya no sonaba como amenaza, sino como aplauso. Los días siguientes fueron distintos. La casa se volvió más tranquila, aunque el silencio tenía un sabor amargo. Rosa y yo volvimos a tomar el desayuno en el porche, como antes. El sonido de las olas era nuestro reloj. Luis apenas salía del cuarto. A veces lo veía caminar por la playa al atardecer, solo, con la mirada perdida. Era el mismo hombre, pero sin el brillo del orgullo. Y aunque mis manos querían acercarse, mi orgullo, herido pero firme, me recordaba que aún no era tiempo de perdón. Una tarde, mientras lijaba un viejo marco de madera, escuché que alguien tocaba el portón. El sonido metálico resonó 3 veces, lento, como una llamada del pasado. Luis fue quien abrió. Desde el taller oí su voz alterada. ¿Qué hace usted aquí? Salí. Frente a la casa estaba don Manuel, el notario, acompañado de una mujer que no reconocí. Era joven, vestía sencillo y sostenía una carpeta gruesa entre los brazos. Buenas tardes, don Ernesto, saludó el notario. Buenas, don Manuel. ¿Qué lo trae por aquí otra vez? Asuntos pendientes, dijo, y señaló a la mujer. Ella es Mariana, abogada de la fundación. Luis se tensó. ¿Otra abogada? ¿Qué más quieren quitarnos? Mariana lo miró con calma. No venimos a quitar nada, señor. Venimos a entregar algo. Nos sentamos en la sala. El aire olía a madera vieja y café recién hecho. Mariana abrió la carpeta y colocó sobre la mesa un sobre sellado. Don Ernesto, según los registros, usted no ha retirado los fondos acumulados por la Fundación Valdés. Es una cantidad considerable. Luis arqueó las cejas. ¿Fondos? ¿Cuánto? Más de lo que imagina, respondió ella. Y legalmente, usted sigue siendo el presidente vitalicio. Puede disponer de ellos cuando desee. Luis me miró, confundido. Yo sonreí apenas. Lo sé, yo mismo firmé esa cláusula. Mariana continuó. Sin embargo, para mantener la exención fiscal, el dinero debe ser usado en fines sociales. Escuelas, comedores, becas. Así será, dije. Ese fue siempre el propósito. Luis bajó la mirada, avergonzado. Mientras conversábamos, Rosa trajo galletas y café. Mariana las aceptó con una sonrisa cálida, tan natural que rompió el hielo. ¿Sabe, don Ernesto?, dijo ella. Mi abuelo trabajó en su taller hace muchos años. Decía que usted le dio su primera oportunidad cuando nadie más quiso. Yo me quedé inmóvil. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Tomás Herrera. Sentí un nudo en la garganta. Tomás, claro que lo recuerdo. Era bueno con las manos, pero mejor con el corazón. Mariana sonrió. Él siempre decía que su jefe le enseñó algo más que mecánica. Le enseñó dignidad. Rosa apretó mi mano bajo la mesa. Luis nos observaba en silencio, y algo en su expresión cambió.
Ya no era enojo, era comprensión. Cuando Mariana y el notario se fueron, el sol comenzaba a caer. Luis me acompañó hasta la puerta. «Papá», dijo, con voz baja, «yo no sabía que habías ayudado a tanta gente». «No tenía que contártelo», respondí. «No lo hice por reconocimiento». «¿Y por qué no usaste ese dinero para ti?» «Porque la vida me dio suficiente. Un techo, el mar y una mujer que aún me mira con amor después de 50 años». Luis sonrió por primera vez en días. «No sé si merezco ser tu hijo. Eso depende de lo que hagas a partir de ahora». Le puse una mano en el hombro. Era un gesto pequeño, pero después de tanto silencio, pesaba como una bendición. Esa noche, Rosa me vio guardar algo en el cajón. Era un pequeño llavero con 3 llaves plateadas. «¿Qué haces con eso?» «Preparar la última parte del plan», respondí. «¿Todavía no ha terminado?» «No. A veces la justicia necesita una escena final para que el alma descanse». Coloqué el llavero junto a la botella y el cuaderno. Las 3 cosas, metal, vidrio y papel, parecían hablarnos desde su propio silencio. Afuera, Luis seguía en el jardín. Lo observé por la ventana. Sostenía una de las tablas viejas del taller, intentando repararla. Sus manos temblaban, torpes, pero intentaban crear algo nuevo. Y eso bastaba. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «El arrepentimiento no se mide por lágrimas, sino por actos repetidos en silencio». Hoy vi al niño que crié, no al hombre que me gritó. Apagué la lámpara y escuché el mar. Por primera vez en años, el sonido me trajo paz, no nostalgia. No sabía que al día siguiente alguien más tocaría la puerta, y esa visita cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. El amanecer llegó con un cielo gris. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas, como si presintieran tormenta. Yo estaba sentado en el porche, con mi taza de café y el cuaderno abierto sobre las rodillas, escribiendo despacio, cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Era un Saab negro, brillante, de esos que parecen más grandes que el camino. Rosa salió a ver quién era. «No esperaba visitas», murmuré. El vehículo se detuvo frente a la casa y de él bajó una mujer elegante, de cabello rubio teñido y gafas oscuras. Su perfume se percibía incluso desde lejos. Camila venía detrás, con expresión tensa. «Buenos días, don Ernesto», dijo la mujer, sonriendo con los labios, no con los ojos. «Soy Beatriz Vargas, madre de Camila. Creo que tenemos un asunto pendiente». Yo cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo servirle?» «En nada, en realidad», respondió, avanzando sin esperar invitación. «Vengo a aclarar algo. Mi hija ha sufrido mucho por todo esto, y creo que usted debería compensarla». Luis apareció en la puerta, sorprendido. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Camila, nerviosa. Beatriz la ignoró. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con gesto altivo. «Don Ernesto, todos en el pueblo saben que usted tiene dinero, que maneja fundaciones y propiedades. ¿Por qué no deja de jugar al mártir y asegura el futuro de su familia?». Rosa frunció el ceño. «El futuro no se compra, señora», respondió ella con voz firme. «Se gana con respeto». Beatriz sonrió con burla. «Qué frase tan de pobre». Luis dio un paso adelante. «Basta, mamá. No hables así en mi casa». «¿Tu casa?», replicó ella. «Luis, sin el dinero de tu padre, no tendrías ni dónde dormir». El silencio cayó como un golpe. Beatriz se acomodó en la silla, triunfante. Pero yo no me moví. «Tiene razón», dije tranquilo. «Él no tendría casa si yo no se la hubiera comprado, pero tampoco tendría vergüenza si la hubiera perdido por completo». Ella frunció los labios. «¿Qué intenta decirme?». «Que su hija y usted olvidaron algo esencial. Esta casa aún me pertenece. Y hoy, usted cruzó una puerta que ya no podrá cerrar». Beatriz soltó una risa fría. «¿Ah, sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Echarme?». «No, eso ya lo hice una vez, y aprendí que a veces el silencio castiga más que la palabra. Pero hoy no necesito callar». Entré en el taller y regresé con la botella de cristal, la misma que guardaba el pequeño tubo sellado en su interior. La coloqué sobre la mesa, frente a todos. Camila palideció al verla. Luis me observó confundido. «Papá, ¿qué haces?». «Mostrando la verdad». Encendí la linterna
y apunté hacia la base del vidrio. El brillo del sol entró justo por la ventana, iluminando el tubo metálico. Todos se inclinaron para mirar. «Dentro de esa botella», dije despacio, «hay copias de los documentos que certifican cada propiedad, cada cuenta y cada donación que he hecho en los últimos 15 años. Todo, legal, todo registrado». Beatriz arqueó las cejas. «¿Y qué pretende con eso?» «Pretendo que no vuelva a haber dudas sobre quién trabajó y quién solo tomó lo ajeno». Luis bajó la cabeza. Camila empezó a temblar, pero lo mejor aún no había ocurrido. Me giré hacia Rosa. «Amor, ¿me alcanzas el sobre azul?» Ella lo trajo sin decir palabra. Lo abrí y saqué una hoja con sello notarial. «Esto es un acta de cesión. Desde hoy esta casa pertenece oficialmente a la Fundación Valdés. Ya no es mía, ni de mi hijo, ni de nadie. Es un centro de retiro para adultos mayores del pueblo». El silencio fue absoluto. Beatriz se levantó de golpe. «Usted no puede hacer eso». «Ya lo hice», respondí. «Ayer firmé los papeles con don Manuel y Mariana». Luis me miró con lágrimas en los ojos. «Papá, eso significa que cuando yo muera, nadie podrá vender esta casa, ni profanarla con gritos o fiestas. Aquí vivirán los que el mundo olvidó, no los que se burlaron de él». Camila se tapó la boca. Beatriz se quedó sin palabras por primera vez. Me levanté despacio, tomé la botella y la puse en sus manos. ¿Sabe qué hay aquí dentro, además de documentos? Memoria. Cada vez que alguien desprecia a un viejo, mata un pedazo de su propio futuro. Ella apartó la mirada. Yo sonreí. No vine al mundo a coleccionar casas, vine a construir refugios. Rosa se acercó y me abrazó por el hombro. Luis dio un paso al frente. «Papá, yo no merezco perdón. Tal vez no hoy, pero tienes la oportunidad de ganártelo». Entonces saqué el llavero con las 3 llaves plateadas. Las dejé sobre la mesa. Una es del taller, otra del portón y la última del alma. Esa tendrás que encontrarla tú. Luis tomó el llavero con manos temblorosas. Las lágrimas caían sin disimulo. Camila trató de acercarse, pero él levantó la mano. «Vete, Camila. Necesito aprender lo que nunca supe». Ella salió sin mirar atrás. Beatriz la siguió, derrotada. El ruido del motor alejándose fue como el cierre de un ciclo. Esa noche, Luis se sentó conmigo en el porche. No dijo nada durante un buen rato. Solo miraba el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. «Papá», murmuró al fin, «¿por qué guardaste tanto silencio todos estos años?» «Porque el ruido no enseña, el tiempo sí». Encendí mi vieja pipa y miré las luces del pueblo a lo lejos. «Hijo, a veces la vida te quita todo para que aprendas a agradecer lo poco, pero si la ingratitud no se corta a tiempo, acaba heredándose. ¿Y tú crees que aún puedo cambiar eso? Si el mar borra sus huellas cada día, ¿por qué tú no podrías hacerlo?» Él asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que comprendía. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «Hoy entregué mi casa, pero recuperé mi hogar. No todo. Lo que se pierde duele. A veces libera. Mañana, cuando salga el sol, alguien tocará esta puerta buscando techo. Y yo, por fin, volveré a abrirla con orgullo». Cerré el cuaderno y lo dejé junto a la botella. El reflejo del vidrio parecía una llama viva. Sabía que aún faltaba el amanecer. Y con él, la última lección. El amanecer llegó con una luz distinta. No era el sol lo que entraba por la ventana, sino una claridad suave, como si la casa respirara tranquila después de una larga batalla. Rosa preparaba café en silencio. Luis, en el porche, observaba el mar, con la misma taza que había sido mía durante años. Las gaviotas volaban bajo, el aire olía a sal y a madera vieja. Era un día común, y sin embargo, todo se sentía nuevo. «¿Dormiste bien?», pregunté al salir. «Sí», respondió él, mirando el horizonte, «aunque tuve un sueño raro». «¿Ah, sí? ¿Sobre qué?» «Sobre la casa. Estaba llena de gente, viejos y niños, todos riendo. Y tú estabas en medio, sirviendo café». Sonreí. «Entonces no era un sueño, hijo. Era una promesa». Poco después, escuchamos un vehículo detenerse frente a la casa. Una figura bajó lentamente. Mariana, la abogada, vestida con ropa sencilla y una sonrisa tímida. Traía en las manos una carpeta y una pequeña planta en una maceta.
Buenos días, don Ernesto, saludó. Vengo a entregarle los documentos oficiales. La fundación ahora figura como propietaria del inmueble. Gracias, Mariana, respondí. ¿Y eso qué traes? Un regalo. Mi abuelo siempre quiso plantar algo aquí, pero nunca pudo. Dijo que esta tierra tenía alma. Luis se adelantó para ayudarla. Puedo hacerlo yo, ofreció. Ella le sonrió, agradecida. Juntos cavaron un pequeño hoyo frente al taller. Mariana colocó la planta, una bugambilia morada, y Luis la cubrió con tierra. El viento sopló fuerte, como si el mar mismo aprobara aquel gesto. Dentro de la casa, Rosa colocaba manteles limpios sobre la mesa. Yo la observaba en silencio. ¿Sabes qué pensé anoche?, le dije. ¿Qué? Que al final, todo lo que construimos, casas, talleres, fundaciones, no vale nada si no dejamos paz detrás. Ella me tomó la mano. Entonces tú ya dejaste demasiado, Ernesto. En ese momento, un golpe en la puerta. Luis fue a abrir. Del otro lado, 3 ancianos del pueblo. Don Mateo, doña Ángela y el viejo Tomás, nieto del amigo que había mencionado Mariana. Nos dijeron que aquí había un lugar nuevo para descansar, dijo Mateo con voz temblorosa. Así es, respondió Luis. Pasen. Esta casa ahora es de ustedes. Yo los vi entrar. Uno de ellos se detuvo frente a la pared donde colgaba una foto mía joven, con mi viejo uniforme de trabajo. Usted era el del taller del puerto, ¿verdad? Asentí. Sí. Y usted era el muchacho que me pedía clavos prestados. El mismo, respondió con una sonrisa desdentada. Rieron los dos. El tiempo se disolvió entre los recuerdos. Luis sirvió café para todos. No era el mismo hombre que me gritó semanas atrás. Sus movimientos eran más lentos, sus ojos más claros. Mariana lo observaba desde el porche, con un respeto nuevo. Mi abuelo tenía razón, dijo. Las casas cambian de dueño, pero el alma, esa siempre queda donde se sembró amor. Yo asentí, mirando la bugambilia. Sus flores se movían suavemente con el viento, como si saludaran a los recién llegados. Entonces tomé mi cuaderno y lo abrí en la última página. Escribí despacio, con letra firme. Hoy la casa volvió a tener vida. Las risas reemplazaron los reproches y el egoísmo se fue con la marea. Tal vez no fui un padre perfecto, pero sí un hombre que aprendió a perdonar. Luis se acercó, leyó las líneas y me miró con los ojos brillando. ¿Puedo escribir algo debajo? Asentí. Tomó el lápiz y añadió. Y yo, un hijo que aprendió a pedir perdón. Rosa los observaba desde la cocina, en silencio, limpiando una taza que nunca había estado sucia. Esa tarde, mientras todos conversaban, el cielo cambió de color. El mar comenzó a brillar con un tono dorado. Luis se acercó al borde del porche y respiró hondo. Papá, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Pensé un momento. Tal vez sí. Habría hablado antes. Habría dicho, te quiero, sin esperar el momento perfecto, porque la vida nunca avisa. Luis asintió, tragando saliva. Entonces déjame hacerlo yo ahora. Te quiero, papá. Me quedé quieto. No esperaba escucharlo. Después de tantos años, esas palabras sonaron como un alivio que había cruzado océanos. Lo abracé con fuerza, sin responder. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Cuando el sol se escondió, Mariana y los ancianos se despidieron. Luis se quedó en la puerta, mirando cómo el auto se alejaba. El mar seguía rugiendo, pero ya no como antes. Ahora su sonido parecía un canto. ¿Vas a quedarte aquí?, le pregunté. Sí, quiero ayudar. Este lugar merece a alguien que lo cuide. Entonces es tu turno, le dije, entregándole la última llave del llavero. Él la sostuvo en su mano, sorprendido. ¿La del alma? No, esa, hijo. Ya la encontraste. Esa noche, antes de dormir, escribí por última vez en mi cuaderno. El mar enseña a soltar. Las olas no guardan rencor. Regresan una y otra vez, distintas, pero siempre leales a la orilla. Hoy mi hijo volvió, y con él, la paz. Si mañana ya no despierto, que la brisa cuente esta historia. Que digan que un viejo terco aprendió que el perdón también construye hogares. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y apagué la lámpara. Afuera, la bugambilia se movía bajo la luna.
iluminando la casa con sombras violetas. El viento sopló, trayendo el sonido del mar como una oración, y en medio de ese silencio entendí por fin que todo lo que había perdido no era nada comparado con lo que acababa de recuperar.